Abran sus Biblias, por favor, en Efesios 2, versículo 20, título del sermón: Moisés, profetas, apóstoles, la diferencia. Vamos a hablar de la diferencia entre Moisés, profetas y apóstoles. Y tenemos que entender la diferencia para entender lo que Dios ha revelado en su palabra. Este versículo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los profetas, el Antiguo Testamento. Entonces, la casa de Dios sobre el fundamento del Nuevo y el Antiguo, apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en esa casa, en esa edificación. Dios ha revelado su plan de restauración del mundo. Se llama la redención. Redención es ir atrás, es comprar el mundo perdido, el plan de Dios, por los medios de Cristo. Apóstoles y profetas. Algunas semanas atrás me levanté temprano con este pensamiento, esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Moisés y los profetas? ¿Y cuál es la diferencia entre Moisés y los apóstoles? Y también, ¿cuál es la diferencia entre los apóstoles y los profetas? La casa de Dios es su iglesia, su gente. Puedes llamar la iglesia Efraín, Israel, José, muchos nombres, pero siempre el pueblo de Dios, siempre la iglesia. Y la iglesia significa eclesia en griego, elegido. Así que la casa de Dios, su familia. Y Pablo dice: piedras vivientes. Y Jesucristo dice: en construiré mi iglesia. Así que la iglesia verdadera está hecha de aquellos que son fiel a Cristo, de todas las denominaciones. Amén. No somos la única iglesia. Ninguna iglesia puede decir que es la única, porque hacer eso es dividirse. Y Romanos dice que evitemos eso. Entonces no existe ni una verdadera denominación, es la iglesia verdadera. Hay una sola cabeza de esa iglesia, de Dios, Cristo, y nada más. La única cabeza. La iglesia, la Biblia dice que la iglesia son los pilares de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esa columna y baluarte de la verdad. El Nuevo Testamento y los apóstoles son las fundaciones de la iglesia, pero la iglesia sí que esos pilares están sobre la fundación y Cristo es la piedra angular, no el Papa o ningún otro hombre. Ahora, ¿cuál es la función de una piedra angular? Alguna vez hice una adición en la casa con la ayuda de un amigo y lo primero que tienes que hacer es, si quieres hacer una adición, ¿cómo te aseguras de que va a ser cuadrada? Hay diferentes maneras, hay métodos matemáticos, pero la manera más es escoger, es agarrar una hoja de madera
la pones en el piso y dibujas 90 grados las líneas. Entonces, en ese sentido, esta hoja de madera es la piedra angular. Si no tienes una piedra angular correcta, la casa va a estar chueca. Te vas a dar cuenta de muchos problemas. Esto significa que el Antiguo y el Nuevo Testamento debe ser interpretado a la luz de Cristo. No puedes separar el Antiguo del Nuevo, porque si lo haces, no lo estás interpretando a la luz de Cristo. Él es la piedra angular. Es a través de Cristo que la Biblia encuadra. Dicen que una persona cuadrada es una persona honesta. La fundación también es crucial. Una casa construida sobre la arena caerá. La fundación debe ir muy profundo, o el edificio se moverá. Tenemos en nuestro vecindario, la casa está chueca. Y lo he visto, hay muchas casas así en esta área. Cuando construimos la adición aquí en este edificio se movió. Puedes ver las grietas en las puertas donde se abrió. Y la puerta no cerraría. Tenemos que mover un poco la puerta, empujarla. Sí que la fundación es crucial. Tienes que ir profundo hasta donde encuentres material sólido. ¿Recuerdan el puente que fue construido en la isla? Aquí cerca. No recuerdo qué tan alto fue, pero recuerdo cómo la construcción empezó mal y tuvieron que tirar todo. La fundación es importante y esencial. ¿Y empieza con qué? Después de la resurrección de Jesucristo, todo empezó con Moisés, la Torá, 5 libros. Empezando con Moisés, se expandió a los profetas y a las escrituras. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Son las 3 divisiones del antiguo. Moisés es como una pirámide. Tenemos primero a Moisés, después tienes a los profetas y las escrituras. Así los judíos también dividen el antiguo. Y es verdad, es la manera en que es dividida. Y Jesucristo también lo dividió así. Empezó con Moisés. En otras palabras, empezó con la ley. Es donde empezamos la vida cristiana. En el Antiguo Testamento, en la ley. Amén. No puedes saltarte el Antiguo y empezar en medio. Empieza con Moisés. Jesús empezó con Moisés. Ahora la gente les encanta a Jesús, por lo menos en sus cabezas, pero no les gusta a Moisés. No les gusta la ley. Dice, el Antiguo Testamento es malvado, pero el Nuevo es amable. No nos gusta Moisés, nos gusta Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús acerca de esto? Jesús dice, se les gusta a Moisés, así mismo yo. ¿Lo puedes ver? Juan 5:46. Realmente hay gente que no entiende a Moisés, no puede creer en Jesús. Creen en su Jesús figurado, imaginario. No hay fundación. Se van a doblar. No van a ser estables. Ahora, relacionado a esto, yo sé que es diferente. Pero, por ejemplo, he conocido gente que dice, me gustan
Me gustan las cartas rojas que las cartas negras. No hay gran diferencia. Vemos que Jesús no escribió nada. Vemos que son lo que los apóstoles nos han reportado. Todo es la palabra de Dios. Negro y rojo. Me gusta decir negro, amarillo, rojo. Mientras recuerdo cuando llevaban mis niños, les cantaba esta canción. Creen en Jesús como un ídolo, un Jesús imaginario, un Jesús creado en sus mentes. Una vez más, porque si creyeran en Moisés, creerían también en Jesús. Así que entrar en este reino de Dios y vemos que Juan tuvo esta visión. Dice que es la novia bajando. En esta visión, todo en símbolo, no es literal. Una visión de la iglesia invisible. Y para entrar, el Espíritu Santo describe, el ángel describe, Juan dice lo que ve y qué es lo que vio, qué es lo que ve. Para entrar a la ciudad de Dios, tenemos que entrar por esas puertas. Y dice que los nombres de las 12 tribus están escritas en esas puertas. ¿Y qué significa cuando dice las 12 tribus de Israel? Y los nombres de las tribus están escritas. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese símbolo? Que tenemos que ir al Nuevo Testamento. Tenemos que tomar todo. Y que ese pacto que ha tenido Dios con el Israel. Jesucristo dijo, no vayáis a los gentiles. Primero al perdido, a las tribus de Israel. Solamente a los judíos. Y Jesucristo le dice a la mujer samaritana, la salvación es de los judíos. Y es donde empezamos. Porque Dios ha puesto un pacto con esta gente. Amén. Es el Antiguo Testamento. No podemos rechazar el Antiguo Testamento. Las puertas de Jerusalén. Tenemos que entender la diferencia también entre las diferencias entre las piedras angulares, entre las piedras fundamentales. Y hay diferencias entre los profetas, apóstoles. Hay que entender la diferencia entre Moisés y los profetas. Y esto está en Números 12. Vamos a tener un examen después de esto, ¿ok? Y también la diferencia entre Moisés y los apóstoles. Pero también tenemos que entender la diferencia entre los apóstoles y los profetas. Entonces tenemos a Moisés y los profetas, tenemos a Moisés y los apóstoles, y tenemos a los apóstoles y profetas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Ves? No podemos hablar solamente de Moisés. Los saduceos creían en Moisés, decían, pero rechazaban a los profetas. Los profetas no creían en la resurrección. Entonces no puede ser solamente los profetas. No podemos parar solamente con los profetas. El último profeta,
Juan. Pero tampoco podemos rechazar todo el Antiguo Testamento y aceptar los apóstoles. Necesitamos todo, el concilio completo de Dios. Vamos a hablar entonces primero de la diferencia entre Moisés y los profetas. Y lo encontramos esto en Números 12. ¿Dónde lo encontramos? Vas a tener un examen, ¿eh? Déjame leerlo. Lo que he leído anteriormente. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. ¿Sabías que Moisés tuvo dos esposas? Una. Josefo nos dice, habla de esto. Vemos que Moisés fue un general y lideró una campaña hacia Etiopía. Y vio a esta mujer bella caminando en las calles de esta ciudad. Manda un mensaje al padre, hace un trato para casarse con esta egipcia, esta etíope. Sí que lo criticaron. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Miriam es una persona importante y Aarón también profeta. Y criticaron a Moisés. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Y esta es una tentación común en las iglesias. Somos iguales, somos demócratas, sí. Serán iguales, sí. Pero sus oficinas serán diferentes. Sus responsabilidades son diferentes. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y dice, y el Señor oyó sus murmuraciones. El Señor oyó. Dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¿Has notado esto? Creen que la humildad es debilidad. Y quieren ser más listos que el humilde. Pero el Señor lo escuchó, lo oyó. Dios hizo ese pacto con Moisés y los profetas lo reforzaron. Esa era su función, reforzar el pacto que Dios había hecho con Moisés. Dice 12:5, el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tierra. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decirles. Cuando un profeta del Señor, y noten aquí la diferencia, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo les hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Con mi siervo Moisés esto no ocurre así. A él le hablo claro y directo. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca. ¿Ve la diferencia?
Hablo en profetas en visiones y sueños, no con Moisés. Yo le hablo a Moisés claramente, directa, no en paradigma. Tenemos un libro que he escrito acerca de las interpretaciones apostólicas, cómo los apóstoles interpretaron a los profetas. Se llama hermenéutica, el método de interpretar la Biblia. Sueños y visiones son dadas en crucigramas, pero a Moisés se le habló claro, no tuvo que figurar ningún adivinanza. Esa es la diferencia entre Moisés. Moisés entendió qué es lo que estaba viendo y se lo llevó a la gente en símbolos, en ceremonias. ¿Puedes ver la diferencia? Ahora, la diferencia entre Moisés y los apóstoles la encuentras en Segunda de Corintios. ¿Dónde lo encuentras? Segunda de Corintios. Usamos de mucha franqueza y no como en Moisés. Lo dio en símbolos, en ceremonias, pero no así los apóstoles. Eso es lo que significan estos símbolos y están descubriendo lo que Moisés veló, hablando directamente lo que Moisés habló sobre un velo. ¿Lo puedes ver? Ve a 2 Corintios capítulo 3 empezando en versículo 12. Dice, sí, que tenemos la tal esperanza actual con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Porque solamente en Cristo se quita ese velo. Hasta este día, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. No pueden entender. Judíos no pueden entender el nuevo. Inconversos, aquellos que no han nacido de nuevo, no pueden entender el misterio del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy dice, en el versículo 15, versículo 16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vemos que la circuncisión es bautismo, la Pascua es la cena del Señor, el velo es quitado. ¿No puedes ver? Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y así todos nosotros apóstoles, en otras palabras, con el rostro descubierto, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, por este espíritu de revelación, de sabiduría, ora, pide con ojos que puedan ver y oídos que puedan oír. La manera de ver a Jesucristo es develando a Moisés. La única diferencia entre Moisés y Jesús es ese velo.
entre los apóstoles, perdón, y Moisés. La única diferencia, repito, entre Moisés y los apóstoles es ese velo. Ahora, ahora veamos la diferencia entre los apóstoles y los profetas. Lo puedes ver en Hechos 21, empezando del versículo 3. Vemos que se queda Pablo después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los profetas no pueden interpretar muchas veces lo que ven. Veían la verdad. Por ejemplo, en esa situación, vieron lo que iba a pasar. Entonces, dice que va a Cesarea. Se para muchos días aquí. Dice, el siguiente día salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe. Versículo 13 de este capítulo dice, ¿por qué lloran? Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Así que no sería persuadido. Dice Pablo que la voluntad de Dios, ellos no veían esta voluntad de Dios. Así que es la diferencia entre profetas y apóstoles, una interpretación. Los profetas pueden ver el futuro. Dios habla a través de los profetas, pero los apóstoles tienen el don de interpretación. Y quiero mostrarte más. Los profetas muchas veces no entienden lo que el Espíritu revela. El Espíritu revela cosas a los profetas. Y Pedro lo dice en 1 Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Le estaba diciendo el Espíritu lo que iba a pasar, pero no sabían cuándo, qué tiempo. La profecía es dada en sueños, en visiones, en símbolos. Y no todos los profetas estaban para interpretar esos símbolos. Hubo 3 profetas en el Antiguo Testamento que tenían el don de interpretar. Dígamelos. José. Oh, ya lo estás viendo. José, Daniel y Zacarías. Y dice Segunda de Crónicas, dice que tuvo el entendimiento de las visiones de Dios. Sabemos que Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor y José los de Faraón. En la historia con el panadero, recuerdan que llega en ese sueño
Llegaban las aves y tomaban el alimento de las canastas. ¿Cómo interpretarías tú este? Dice, 3 canastas, 3 días. No lo está jalando de la nada, porque cada día una canasta de pan se traía al rey, pero las aves se lo comían. ¿Qué significa? Vas a perder la cabeza en 3 días. Tenía el don de interpretación. El otro, el otro sueño de las 11 estrellas que se inclinaban y la luna y el sol se inclinaban. Los hermanos no teniendo ningún problema de interpretación con el sueño. Tampoco el padre. El padre y mi madre también van a inclinarse delante de ti. Respondieron. Lo odiaban por esto. Eh, El hermano mayor cree que es más grande que nosotros. No, es lo que Dios había escogido para él. Y pasó. 20 años después, regresaron para inclinarse ante él. Y no traten esto en casa. Tienes que tener el don. Tiene que ser dado por Dios. No solamente pensar y creer que uno lo puede hacer. Toma oración. Dios es el que dicta y decide estos dones. Mi, mi oración es, como dice Efesios, que Dios te dé el Espíritu con ese mayúscula. Espíritu de conocimiento y sabiduría. Del futuro no. Dice del conocimiento de Él. El conocimiento de Cristo. Él, la piedra angular. Es todo acerca de Él. Las tentaciones son grandes. Especulación, de desviación. Pero Cristo debe ser el punto de enfoque. La piedra angular. Todo tiene que estar enfocado en Cristo. Toda la revelación de Dios. Ahora, la transfiguración es un gran ejemplo. Tienes a los discípulos atrás y están siendo testigos del Hijo de Dios viniendo de su gloria, de su reino, como la piedra angular, mostrando a Moisés y a Elías. Moisés siendo la ley, Elías representante de los profetas, mostrándoles cómo entender todo lo que habían visto. La presencia de Dios vino, así como Dios bajó en esa tienda enfrente de Miriam y Aarón. Y una voz decía, esto es mi hijo, escuchadlo a él, escuchadlo a él. Escuché algún predicador que eso significa que ya no escuchemos a Moisés ni a Elías. Es la cosa más tonta que he escuchado, ridículo. ¿Cómo leer el Nuevo Testamento? Está refiriéndose al Antiguo. Todo está enfocado hacia el Antiguo. Bueno, ¿y qué de las salvaciones de la fe y no por las obras? No te desvíes. Mira, mira Lucas, todo es citas donde Pablo explica que las salvaciones
es por fe y no por obras. Pero lo tienes que entender del Antiguo Testamento, por favor. Debemos de oración. Cuando leemos la palabra de Dios, pidámosle a Dios entender lo que dice. Amén. Tienes que ser sensible, tenemos que orar. Aquí está entonces el examen. No mires. La diferencia entre Moisés y los profetas. ¿Cuál fue? Que, que a Moisés se le habla claramente y a los profetas en sueños. Eso todo vino cuando me levanté temprano. La diferencia entre Moisés y los profetas, entre los apóstoles, perdón, segunda de Corintios capítulo 3. ¿Cuál es la diferencia? El velo. El velo es quitado por los apóstoles. De hecho, en Cristo, pero a través de los apóstoles. Y la diferencia entre los profetas y los apóstoles es encontrada en donde Hechos 21. La diferencia entre los profetas y apóstoles, ¿cuál es? El, el don de la interpretación.